En las soleadas costas del mar Egeo, hace más de 2000 años, floreció una civilización que aún hoy sigue modelando nuestra forma de pensar, de gobernar y de consumir. La antigua Grecia, cuna de filósofos, dramaturgos y guerreros, también fue una sociedad profundamente marcada por el deseo de poseer, mostrar y distinguirse a través de lo que se tenía. El consumo no era solo una necesidad, era símbolo de estatus, de poder y a veces de identidad. Entre templos, ágoras y teatros, los ciudadanos atenienses competían no solo en debates y guerras, sino también en banquetes, modas y lujos. A través de este viaje, exploraremos cómo se construyó esa cultura del consumo, quiénes eran sus protagonistas, qué significaba gastar en un mundo donde muchos no podían permitirse hacerlo, y cómo, en medio del esplendor, también se sembraban las semillas de la desigualdad. Aquí comienza nuestra historia. Imaginemos un día cualquiera en Atenas, alrededor del año 430 a.C., en pleno apogeo de la democracia y del genio cultural griego. La ciudad bulle con el ruido de los comerciantes en el ágora, las voces de los filósofos bajo las columnatas y el martilleo de los artesanos en sus talleres. Aquí vive Calístrato, un ciudadano libre, comerciante de telas de lujo, heredero de una pequeña fortuna que su padre amasó negociando lino egipcio y tintes fenicios. Tiene poco más de 30 años y ha logrado ascender en la escala social no por su linaje, sino por su astucia comercial y su impecable gusto por las novedades extranjeras. Para Calístrato, el consumo no es solo placer, es estrategia. La túnica que usa, el aceite con que perfuma su barba, el vino que sirve en sus banquetes, todo comunica. Y en una sociedad que respeta la sofrosine, la moderación, él baila sutilmente al borde del exceso sin perder el respeto de los suyos. Pero Calístrato no vive solo. Comparte su casa con su esposa, Mélite, una mujer de mirada aguda y voz contenida, relegada, como muchas, al ámbito doméstico. Aunque invisible en los espacios públicos, Mélite tiene una comprensión precisa de las redes sociales que se tejen en los rituales femeninos, los baños, las celebraciones religiosas, las alianzas matrimoniales. Ella entiende el lenguaje silencioso del consumo, qué tela usar en una ceremonia, cuánta plata mostrar en un regalo de boda sin parecer ostentosa, cómo usar la apariencia para elevar la posición de la familia. También está su esclava doméstica, Roxana, originaria de Tracia. Aunque su condición la priva de derechos, su proximidad a Mélite le otorga un poder silencioso. Es quien conoce cada rincón de la casa, quien domina la cocina, los perfumes, los rituales del hogar. Roxana observa cómo se consume, qué se valora y cómo el deseo por el lujo, que nunca será suyo, le permite mantenerse útil y viva. Finalmente, está Eutiques, el joven hijo de Calístrato, de apenas 12 años, quien empieza a acompañar a su padre al ágora. Observa con curiosidad cómo se negocian los precios, cómo se elige a quién saludar y a quién ignorar. El niño no lo sabe aún, pero se está formando en la cultura del consumo desde la infancia, aprendiendo que la apariencia y la reputación pueden ser más valiosas que las monedas que tintinean en la bolsa. Juntos representan distintas capas de esa Atenas desigual, donde el consumo tiene un rostro masculino, pero una raíz familiar, donde los esclavizados participan de la opulencia sin tocar su recompensa, y donde las mujeres desde las sombras ejercen un poder que rara vez se nombra. En esta ciudad donde el Partenón aún huele a mármol recién tallado y las voces de Sócrates y Pericles resuenan entre la multitud, la vida cotidiana gira en torno a lo visible y lo invisible. El pan, el aceite, los textiles, los perfumes, los banquetes, son elementos de una danza social donde cada gesto tiene un significado. Pero este deseo de distinguirse a través del consumo no surge del vacío. Se nutre de una sociedad en constante competencia, donde la gloria no se alcanza solo con lanza y escudo, sino también con las copas que se alzan en el simposio y las túnicas que deslumbran bajo el sol. Y en el corazón de esta dinámica, Calístrato tiene un plan,
organizar un gran banquete para recibir a un comerciante corintio que llega a Atenas con nuevas mercancías exóticas. Será una oportunidad para fortalecer alianzas, exhibir su poder adquisitivo y quizás cerrar un trato que lo eleve aún más en la jerarquía social. Pero no todos en su entorno ven con buenos ojos tal despliegue de lujo. El día comienza temprano en la casa de Calístrato. La luz entra por las rendijas de las persianas de madera y el canto de los gallos anuncia el inicio de las actividades. Como en muchas casas acomodadas de Atenas, el hogar está dividido por funciones, lo público y lo privado, lo masculino y lo femenino. Calístrato se despierta en el andrón, la zona reservada a los hombres, especialmente diseñada para recibir visitas y celebrar simposios. Mientras se lava el rostro con agua fresca traída por Roxana, aplica cuidadosamente un aceite perfumado con esencias de ciprés y mirra. El aroma no es simplemente un gusto personal, es una declaración. En Atenas, el perfume, cuando se usa con medida, comunica refinamiento. Usarlo en exceso, sin embargo, puede sugerir decadencia, influencia oriental, afeminamiento. Cada gota cuenta. En el gineceo, el espacio de las mujeres, Mélite también inicia su jornada. A diferencia de su esposo, no saldrá a la calle, pero eso no significa que su día carezca de propósito. Supervisa a las sirvientas, coordina los preparativos del banquete, revisa los mantos bordados que servirán como decoración y obsequios. Ha aprendido a lo largo de los años a leer las necesidades de su esposo, incluso cuando él no las dice. Si quiere impresionar a sus invitados, los detalles deberán ser impecables. Ella misma elige qué copa de plata se usará, qué frutos secos adornarán las mesas, qué himno cantarán las flautistas contratadas. Roxana, por su parte, ha estado despierta desde antes del alba, encargada de moler el grano para el pan, de preparar el desayuno de avena con higos y de limpiar el atrio. Su rutina es física y silenciosa. Pero entre tarea y tarea, escucha. Escucha las conversaciones entre Mélite y otra mujer de casa noble que ha venido a casualmente ofrecer un préstamo de platos de cerámica de lujo. Escucha a Calístrato dar instrucciones sobre cómo recibir al mercader corintio. Escucha y memoriza, porque en su mundo el conocimiento es la única posesión que no puede ser arrebatada. Mientras tanto, en la calle, la ciudad se agita. El Cince ahora es el centro neurálgico del consumo, el comercio y el chisme político. Calístrato, con su túnica impecable, pasea por los puestos de frutas, cerámicas, esculturas y esclavos. No es solo un comprador, es un observador. Sabe que el consumo es un arte y que en la Atenas democrática la reputación se construye tanto en el estrado como en el mercado. Allí encuentra al comerciante corintio, un hombre de piel curtida por el mar y la arena, con una mirada astuta. Trae consigo tejidos teñidos con púrpura de Tiro, un color tan costoso que solo unos pocos pueden permitírselo. Calístrato se muestra interesado, pero no demasiado. En Atenas, quien se desespera por comprar, pierde respeto. Negocia con calma, ofrece un vino, da rodeos, plantea una invitación. Tal vez mañana, en mi casa, podamos conversar con más tiempo, le dice. El trato no está cerrado, pero la batalla sutil del consumo ha comenzado. De regreso a casa, Eutiques corre hacia él. Le hace preguntas sobre el mercado, sobre las estatuas que vio, sobre un mendigo que hablaba de Diógenes, el filósofo que despreciaba la riqueza y vivía en un tonel. Calístrato sonríe con indulgencia. Un hombre puede hablar contra el oro, todo lo que quiera, dice, pero el mundo se mueve con él. Durante el resto del día los preparativos se intensifican. El banquete será esa misma noche y se espera una asistencia nutrida. Comerciantes, vecinos influyentes, un poeta que está ganando renombre y algún joven noble con aspiraciones políticas. Cada invitado es una oportunidad. Al caer la tarde, el patio central se transforma. Antorchas perfumadas iluminan las columnas. Músicos afinan sus instrumentos. Las copas están listas. En Atenas, el banquete no es solo una comida. Es un espectáculo, una inversión,
una declaración de poder y estilo. Mélite observa desde las sombras. No participará directamente en el simposio, pero cada detalle lleva su firma invisible. Incluso Roxana, vestida con una túnica limpia, reparte los vinos sabiendo que cada sonrisa, cada gesto, puede inclinar la balanza entre un buen recuerdo y una alianza fallida. Todo parece preparado. La noche se avecina, y con ella una danza delicada, entre el deseo, la apariencia y el poder. La noche cae sobre Atenas, y las sombras alargadas de las columnas bailan a la luz de las antorchas. En el patio de la casa de Calístrato, el murmullo de los invitados empieza a llenar el espacio como un río creciente. Hombres envueltos en himatia finamente tejidos, con anillos en los dedos y copas de vino en la mano, se acomodan sobre los cline, los divanes que rodean el salón del simposio, mientras se intercambian saludos medidos, halagos velados y miradas de evaluación. El banquete ha comenzado. El primer servicio es modesto: aceitunas negras de Mesenia, pan de cebada, higos secos y un vino tinto rebajado con agua, como dictan las costumbres. Pero es solo el preámbulo. Lo que sigue es una escalada calculada de sabores, aromas y texturas: pescado con hierbas, queso de cabra, pastel de miel. Cada plato, cada copa que se llena, es un mensaje no dicho. Calístrato sabe que sus invitados están juzgando no solo la comida, sino la ejecución, el gusto, el ritmo del encuentro. En un mundo sin Instagram ni columnas de sociedad, el prestigio se construye en estas noches y se transmite a través de relatos orales al día siguiente. Entre los invitados destaca Leontios, un joven aristócrata con aspiraciones políticas, conocido por su gusto por lo espartano y lo sobrio, al menos en público. También está Símaco, un viejo poeta, aficionado a las anécdotas picantes, cuyo ingenio atrae tanto como repele. El comerciante corintio Menécrates observa con ojo clínico la dinámica del grupo. No bebe demasiado, no se ríe muy alto. Está allí para evaluar tanto como para ser evaluado. La conversación gira en torno a las últimas noticias de la Guerra del Peloponeso. Un joven menciona las nuevas estrategias de Péricles. Otro, medio ebrio, recita fragmentos de Eurípides. Pero pronto, como era de esperarse, surge el tema inevitable: el lujo. Dicen que en Sardes los banquetes incluyen hasta pavos reales rellenos, comenta uno saboreando una aceituna. ¿Hasta dónde puede llegar el derroche antes de que se vuelva persa? Una tensión sutil flota en el aire. En Atenas, el lujo es un tema ambivalente. Se lo desea, se lo persigue, pero también se teme. Es el rostro de la riqueza y el reflejo del enemigo oriental. Calístrato interviene con una sonrisa templada. El lujo no es el problema, amigos. Es el olvido de la virtud lo que nos vuelve esclavos. Mientras sepamos distinguir entre el oro y la verdad, el vino y la razón, seremos griegos, no bárbaros. Algunos asienten, otros murmuran. Leontios se sirve más vino en silencio. En un momento clave de la noche, una flautista entra al patio, acompañada de un esclavo que porta una caja de madera pulida. Dentro, objetos que no han sido vistos antes en Atenas: una copa de diseño fenicio, una estatuilla de marfil tallada con símbolos egipcios, una tela púrpura profunda como el crepúsculo. Menécrates las ha traído como muestra de su mercadería. Las exhibe como quien presenta joyas de otro mundo. Los murmullos crecen, los ojos brillan. Uno de los invitados incluso se atreve a tocar la estatuilla, con reverencia casi religiosa. Esto, dice Menécrates, no se encuentra en ninguna parte de Grecia, y solo estará disponible para unos pocos. La frase resuena como una campana silenciosa. No es solo un ofrecimiento, es un reto. ¿Quién puede, entre ellos, permitirse tales objetos? ¿Quién se atreverá a poseer lo exótico sin parecer servil? Ante lo extranjero, Calístrato lo sabe. Ha llegado el momento. Levanta su copa y brinda por el comercio, por la alianza entre ciudades, por la posibilidad de traer lo mejor del mundo a los hogares atenienses, sin olvidar lo que los hace únicos. Es una jugada arriesgada.
equilibrar el deseo por lo raro con el orgullo por lo propio. Después del brindis, la conversación vuelve a fluir, pero algo ha cambiado. Los invitados, aún sonrientes, han entrado en un terreno donde cada gesto importa más. Leontios comenta sin mirar a nadie: mi padre decía que lo bello y lo bueno deben ir juntos, pero a veces lo bello viene envuelto en sombras, un comentario envenenado. Calístrato sonríe, no responde. Sabe que el lujo, aunque deseado, siempre será sospechoso. La noche avanza, se canta, se ríe, se discute, pero el verdadero evento ya ocurrió. Se ha plantado una semilla, un símbolo, una oportunidad y quizás una amenaza. Porque en Atenas, donde la apariencia lo es todo, una copa puede ser más poderosa que una espada. A la mañana siguiente, el banquete aún resuena en los corredores de la casa de Calístrato. Las copas vacías, los restos de frutas y nueces y el aroma persistente del vino derramado son las huellas visibles de una noche que fue mucho más que celebración. Fue una puesta en escena, un acto político, una declaración. Mélite camina por el patio recogiendo fragmentos de la velada. Observa las sábanas sucias, las marcas de ceniza en el mármol, las flores marchitas. Para ella, lo importante no es lo que se dijo, sino lo que no se dijo. Notó el silencio de Leontios, la forma en que evitó probar la copa fenicia, cómo se despidió con una cortesía seca, casi hostil. Sabe, por instinto, que no todos salieron convencidos. Mientras tanto, en la ciudad, el eco del banquete corre, veloz. En las barberías, los mercados, los gimnasios, se murmura: ¿viste las telas que Calístrato mostró? Dicen que el comerciante venía de Chipre, que trae oro puro. Pero, ¿no es un poco excesivo? ¿No está traicionando la austeridad ateniense? El consumo, en Atenas, no es solo placer, es un espejo, y cada quien se ve reflejado a su manera. Para algunos, el lujo de Calístrato es inspiración. Para otros es una señal de decadencia. Roxana, desde su rincón, observa también. Escucha los comentarios de las otras sirvientas en la fuente. Percibe cómo la casa ha cambiado su energía. Mélite está más tensa, Calístrato más pensativo. Ella no lo sabe aún, pero el mercader corintio ha rechazado firmar el trato por ahora. Demasiado ostentoso, dijo. Quizás más adelante cuando la marea cambie. En el mundo de los hombres libres, ese retraso puede significar mucho. El lujo mal calculado puede ser leído como debilidad, como ansiedad por aparentar. Y en una sociedad que venera la contención tanto como la victoria, cualquier señal de exceso puede volverse un arma. Pero no todos reaccionan igual. En una esquina de Atenas, en un gimnasio bañado por la brisa del mediodía, un grupo de jóvenes discute animadamente. Entre ellos está Clístenes, un aspirante a político carismático y mordaz. Él defiende a Calístrato. ¿No se dan cuenta? Está haciendo lo que todos quieren hacer pero no se atreven. Traer el lujo sin arrastrarse. Mostrar poder sin pedir permiso. ¿Y si perdemos nuestra identidad en el proceso?, responde otro. ¿Si terminamos pareciéndonos más a los persas que a los griegos? ¿Identidad?, dice Clístenes con una sonrisa torcida. Nuestra identidad es adaptarnos, innovar, dominar. Lo demás es miedo. En esa tensión entre la tradición y la innovación se mueve el espíritu griego, la paradoja de una cultura que glorifica a los dioses pero también los humaniza, que venera la virtud pero aplaude el ingenio, que teme al lujo pero no puede apartar la mirada de su brillo. En la casa, Calístrato se reúne con dos amigos cercanos. Hablan en voz baja. Uno le aconseja moderar su imagen, el otro le anima a ir más lejos, a importar más productos, a abrir una tienda en el ágora con artículos de lujo. Ambos lo admiran, pero con matices. Uno lo ve como modelo de equilibrio, el otro como pionero de un nuevo orden económico. Mélite, desde el gineceo, oye fragmentos de la conversación. Toma una decisión. Pide a Roxana que prepare un paquete con algunos de los objetos traídos por Menécrates, la copa fenicia, la estatuilla y una pequeña caja de especias. Luego le escribe una nota a mano
con su caligrafía cuidadosa. Para la esposa de Leontios como muestra de respeto y amistad, que lo extranjero no nuble lo verdadero. Es un gesto sutil, diplomático, inteligente. Mélite entiende que el lujo no debe imponerse, sino seducir. Y sabe que entre mujeres, a veces los regalos dicen más que los discursos. Mientras tanto, Eutiques, en su inocencia, repite frases que oyó la noche anterior. Imita a los invitados, intenta hablar como ellos, observa a su padre y quiere ser como él. Pero cuando ve a Roxana exhausta tras limpiar la vajilla por horas, se acerca con un poco de agua y una sonrisa. Ella lo mira sorprendida. Por un momento el mundo se equilibra, aunque sea por un instante. En las semanas siguientes, las reacciones al banquete de Calístrato se bifurcan. Algunos lo elogian por su audacia, otros lo critican por su descaro. El mercader corintio se marcha, prometiendo regresar cuando los tiempos sean más propicios. Leontios se muestra cada vez más distante, pero hay algo que nadie puede negar. Todos hablan de él. En Atenas no hay publicidad más poderosa que el rumor. Atenas seguía latiendo con intensidad, pero en sus callejuelas, plazas y pórticos algo empezaba a mutar. La admiración por el esplendor comenzaba a dar paso a la sospecha. Calístrato, hasta hacía poco una figura celebrada por su refinamiento y visión comercial, comenzaba a atraer miradas teñidas de recelo. El esplendor de su banquete no había pasado desapercibido, pero más allá del asombro, había sembrado una inquietud colectiva. En una ciudad donde la contención y el equilibrio eran virtudes cívicas, el exceso, incluso el simbólico, podía entenderse como una amenaza. La notificación de la bule no tardó en llegar. En un tono formal y sin acusaciones directas, se le solicitaba a Calístrato su presencia para aclarar ciertos aspectos de sus actividades recientes, en especial las vinculadas al comercio con extranjeros y la introducción de objetos de lujo no tradicionales en contextos públicos. La solicitud era menos una acusación legal y más una advertencia velada. La polis lo observaba, y no con benevolencia. Mientras los rumores se expandían como hiedra entre los muros de la ciudad, en su propia casa la tensión se hacía palpable. Mélite, siempre aguda, percibía con nitidez el viraje en el ánimo público. Reconocía los gestos ensayados en las miradas de los vecinos, el cambio súbito de tema en los mercados, los saludos más breves, las visitas canceladas. Incluso entre los más cercanos comenzaban a brotar grietas. Las mismas personas que elogiaban los objetos exóticos ahora hablaban de exceso, de decadencia, de un alejamiento de los ideales helenos. El silencio social era en Atenas un castigo tan punzante como cualquier ley escrita. Calístrato se presentó ante el consejo vestido con moderación calculada. Atrás quedaron las túnicas de lino extranjero o las joyas mínimas. Ese día eligió la lana áspera, los colores apagados, los pies casi desnudos. Su entrada fue sobria, su actitud contenida. Sabía que, más allá de lo que pudiera decir, su imagen debía hablar por él. Las preguntas del consejo fueron muchas, punzantes y frías. Se le interrogó sobre el origen exacto de los objetos que presentó, sobre las rutas comerciales involucradas, sobre la legalidad de sus tratos con extranjeros y sobre la intención de introducir productos no helénicos en espacios cívicos donde el ideal de ciudadanía debía permanecer intacto. Durante horas se le mantuvo bajo ese escrutinio silencioso y elegante, mientras los miembros del consejo anotaban y escuchaban sin emitir juicio alguno. El proceso no era jurídico, sino moral. Atenas se enfrentaba a sí misma en esa sala, su deseo de grandeza y belleza, contra su temor a perder su esencia en los reflejos del lujo foráneo. En las calles, mientras tanto, la noticia de la comparecencia se mezclaba con la especulación. En los gimnasios y tabernas se tejían relatos con más imaginación que certeza. Para muchos, Calístrato representaba una peligrosa seducción hacia lo persa, lo oriental, lo blando. Para otros, simbolizaba la evolución inevitable de una ciudad en constante expansión. En la intimidad de su hogar, Mélite lidiaba con otras señales de desgaste.
La visita de Alcídice, la esposa de Leontios, fue una de ellas. Sin una sola palabra agresiva, la devolución de la estatuilla extranjera que se había enviado como obsequio decía todo lo necesario. No era un rechazo explícito, pero sí un recordatorio de que el mundo aristocrático jugaba a muchos niveles y no todos eran visibles. Era un gesto frío, de esos que no se olvidan. Mélite entendió entonces que la influencia, como el poder, no se sostenía solo con objetos valiosos, sino con alianzas cuidadosamente tejidas y símbolos sutiles. Roxana, mientras tanto, seguía cumpliendo sus tareas con meticulosa dedicación. Fue ella quien encontró entre los cojines del simposio un pequeño amuleto con forma de pez, tallado en piedra pulida, olvidado por algún invitado. Lo guardó en secreto, no como objeto de valor, sino como recuerdo de un mundo que tocaba, pero no poseía. En su gesto había una mezcla de resignación y anhelo. A su manera también ella comprendía el peso de lo simbólico. Eutiques, aún ajeno a los movimientos políticos y tensiones sociales, percibía en cambio el cambio de ánimo en su casa. Veía a su padre más ausente, a su madre más callada. Intuía en su infancia aún intacta que algo había cambiado, que el resplandor de la fiesta se había desvanecido y en su lugar quedaba una sombra más densa, más duradera. La noche en que Calístrato regresó del consejo, Atenas parecía respirar más lento. El viento entre las columnas del Partenón no traía ya el rumor de alabanzas, sino un silencio expectante. Calístrato se sentó en su patio, solo, sin decir palabra. Las decisiones tomadas en la oscuridad de ese momento definirían no solo su futuro, sino el de quienes lo rodeaban. Porque en Atenas el consumo no era solo un acto económico, era un lenguaje y a veces un juicio. El día siguiente, amaneció en Atenas sin cambios evidentes. El bullicio del mercado siguió como siempre. Los niños correteaban entre las columnas del ágora y el sol brilló sin piedad sobre la ciudad que nunca descansaba. Pero en las casas, en los corazones algo había quedado. Los ecos del banquete de Calístrato resonaban aún en cada conversación, en cada susurro. Mélite, mientras organizaba la casa, pensó en lo que había ocurrido, en las tensiones que se habían desatado. No se trataba solo de los objetos, ni del comercio. Era algo mucho más profundo. El temor a perder el alma de una ciudad que siempre había creído ser el centro del mundo. Atenas, con todo su esplendor y su arte, seguía en lucha consigo misma. La tradición y la innovación se enfrentaban y el lujo se convertía en el campo de batalla. Calístrato, por su parte, observaba el horizonte desde su casa, sabiendo que su decisión había marcado un punto de inflexión. No importaba si ganaba o perdía en las reuniones del consejo. Lo que importaba era que Atenas había sido testigo de una nueva forma de entender el consumo, una forma que desafiaba las normas, que desbordaba los límites de lo aceptable, y aunque no todos lo comprenderían, su huella quedaría grabada en la historia. Aquel día, cuando el sol se ocultó detrás de las montañas, nadie sabía aún cómo se escribiría la próxima página en la historia de la ciudad. Pero una cosa era cierta: el consumo en la antigua Grecia, más que un acto material, siempre fue un acto de poder, de ideología, de pertenencia. Y quizás, más allá de las riquezas visibles, lo que realmente se consumía era la identidad misma de la polis.